Bueno, buenas noches a todos. A nombre de Innovaciones Médicas les damos la bienvenida a esta conferencia. A nombre de doña Claudia Cáceres quiero darle la bienvenida al doctor Vinicio León. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros en esta conferencia. Agradecemos mucho su tiempo y su disponibilidad para estar con nosotros en el programa de educación continua de Innovaciones Médicas. Les quiero contar que el doctor León es médico y cirujano egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, donde también obtuvo su posgrado en traumatología y ortopedia, y luego pues estudió una maestría en traumatología del deporte y artroscopía en la en la Policlínica del Valle de Barcelona, España. Doctor, de verdad agradecemos mucho que pueda compartir con nosotros su experiencia en el abordaje médico del manejo de las lesiones del tendón de Aquiles. Esperamos de verdad que esta ponencia del doctor sea de mucho beneficio para todos ustedes. Y pues doctor, le dejo el tiempo. Les suplicamos por favor que mantengan su cámara y su micrófono apagado para no restarle velocidad a la plataforma y para no interrumpir al doctor. Las preguntas que ustedes quieran hacerle al doctor las pueden hacer por medio del chat y cuando el doctor termine su intervención pues las podemos leer. Doctor, nuevamente y el tiempo es suyo. Muchas gracias, licenciada, y bienvenidos a todos los participantes. La charla de hoy pues es lesiones del tendón de Aquiles. Como bien lo decía la licenciada Patricia, pues yo tengo una maestría en deportes, de traumatología del deporte en la en la Policlínica del Vallès de Barcelona, y pues traigo una recopilación de los cambios que se han venido dando a través del tiempo en el manejo de lesiones del tendón de Aquiles. La traumatología ha tenido un crecimiento acelerado en el tratamiento de lesiones, y gracias a Dios hemos también ido entendiendo la importancia de una rehabilitación pronta de los pacientes y de la importancia que tienen los fisioterapistas en este punto. Yo recuerdo que cuando estudiábamos los conceptos básicos de fracturas, habían tres conceptos básicos en el tratamiento de fracturas. Uno era la reducción, el otro es la inmovilización, pero el más importante, nos indicaban, era la rehabilitación. Nosotros nos centrábamos en la parte de la reducción y la inmovilización y nos olvidábamos por completo de la rehabilitación. Luego el paciente llegaba con grandes complicaciones, posfijaciones, y queríamos tener una rehabilitación que nos permitiera, que le permitiera al paciente a como pudiese hacer su rehabilitación. Y en el concepto de las lesiones de los tendones no queda atrás esta parte que estoy hablando. Entonces, les voy a contar que vamos a hablar un poquito sobre lesiones del tendón de Aquiles. Obviamente voy a terminar con las rupturas del tendón de Aquiles y lo que en la actualidad se está haciendo. Comienzo diciendo que el tendón de Aquiles es un músculo, es una unidad musculotendinosa que es biarticular. Eso hay que tenerlo bien a consideración. Es biarticular, entonces al momento de hacer una inmovilización de tendón de Aquiles, pues por los principios básicos de inmovilización en trauma, es que se deben de inmovilizar las articulaciones proximales a la lesión. En este caso, en un tratamiento conservador de lesiones del tendón de Aquiles, pues se inmovilizaba con un yeso inguinopédico, o sea, una bota alta, y se iba cambiando la posición de la bota conforme iba evolucionando el tiempo. Recordando también que el tendón de Aquiles está sometido a grandes fuerzas de tracción, y estas fuerzas de tracción se van a dar en el despegue con la rodilla en extensión. O sea, tenemos un músculo que es biarticular, pero al momento de tener un despegue o una caída con una hiperextensión,
de la rodilla, el tendón de Aquiles va a llegar a tener una fuerza de tracción que supera los 4.000 newtons de potencia. El tendón de Aquiles puede soportar hasta 4.000 newtons de potencia sin romperse, pero en una persona entrenada. Entonces, muchas veces las rupturas del tendón de Aquiles se dan, o las lesiones del tendón de Aquiles se dan en personas que no tienen, que no practican deporte con una frecuencia en tiempo. Estas solicitaciones que va a tener el tendón van a llegar a una ruptura. Va a tener dos caminos. Va a tener el camino de esta sobresolicitación hasta llegar a una ruptura, ya sea parcial o total, o puede tener el camino en etapas, como va a ser inicialmente la inflamación del tendón, dándonos como resultado una tendinitis o una paratendinitis. Esta, si no es tratada y no se para en su momento, va a llegar a esta inflamación, que es un proceso regenerativo normal del cuerpo humano, que nos está dando la alarma para decirnos que hay algo que está produciendo una lesión. Si no se detiene en ese momento y no se da el tratamiento correcto, va a llegar a una degeneración. Ya aquí entramos al término tendinosis. La diferencia entre tendinitis, que es solamente inflamación del tendón, o paratendinitis, que es puramente inflamación del paratendón, cuando pasamos ya al término de tendinosis, aquí en este término ya incluye degeneración, ya hay cambios en las fibras tendinosas y hay cambios microscópicos degenerativos de la misma. Y después de la tendinosis ya pasamos a la ruptura. Es frecuente que veamos estos casos en la consulta. Vemos al paciente que pueda llegar, ya sea bilateral la lesión del tendón o ya sea unilateral. Y esto es una voz de alarma, porque esto ya no es una tendinitis. Y ya las fuerzas de tracción y la repetición de las fuerzas de tracción han sido tantas que aquí, en este caso, ya tenemos un tendón enfermo. Bueno, entonces, hay que tener mucho cuidado con las tracciones del tendón de Aquiles. Las tracciones asimétricas repetidas, ya sea en fondo, ya sea en cualquiera de los deportes, va a incrementar esas fuerzas de tracción hasta el doble de lo que pueda soportar el tendón. Y eso se debe a la frecuencia con lo que se está haciendo mal el ejercicio. Hay que tener mucho ojo con la hiperpronación. Hay que tener cuidado. Ahora contamos con analizadores de marcha. Nosotros en MEDAR tenemos un analizador, un podógrafo, que es un podógrafo computarizado que ya nos da la huella plantar exacta y ya podemos revisar si hay algún tipo de pronación en los pacientes que no solamente puedan afectar el tendón de Aquiles, sino que les puedan afectar todo el eje de carga, desde la columna pasando a la cadera, al centro de la rodilla, al centro del tobillo y a la parte plantar. Entonces, el tratamiento en este tipo de situaciones donde hay hiperpronación, donde el paciente está sometido a altas fuerzas de tracción de una manera incorrecta, entonces, pues sí, hay que revisar. Si está pronando, pues hay que poner un zapato para pronador, elevando obviamente la parte interna del talón. Existen plantillas que también elevan la parte interna del talón. Yo he visto muchos pacientes que han llegado a la consulta con plantillas, pero llegan con plantillas que son las que utilizan frecuentemente cuando hay alguna fascitis plantar o un espolón calcáneo. Esas plantillas no tienen este tipo de elevación. Sin embargo, tenemos en el mercado, acá en Guatemala, hay algún par de casas que sí tienen las plantillas pronadoras. Y enseñándole al paciente que tiene un problema de pronación y colocándole una plantilla de elevación con una cuña en el borde interno, va a mejorar bastante, disminuir las fuerzas de tracción. En esta diapositiva les quiero mostrar los resultados del tratamiento conservador del tendón de Aquiles. Si nos damos cuenta, el resultado excelente es bajo.
un 67% más un 10% en resultados buenos, y estamos hablando de un resultado conservador de la tendinitis. Ya acá no les hablo de un tratamiento conservador de una ruptura del tendón de Aquiles. Una ruptura del tendón de Aquiles es 100% tratamiento quirúrgico. Acá vemos, al momento de hacer una cirugía en una tendinosis, al momento de ver el paratendón, nos podemos dar cuenta que el paratendón está enfermo, está inflamado, tiene áreas de pobreza articular, pobreza circulatoria, perdón, y al momento de que nosotros abrimos el paratendón, encontramos que existe degeneración con micro y macro rupturas del tendón. Este tendón está a punto de romperse. En la radiografía lo único que se encontraba pues era una calcificación, porque este tendón había sido sometido a múltiples infiltraciones de esteroides o cortisona. Recordemos que nunca se debe de infiltrar un tendón. Eso es garrafal. El tendón termina de esta forma. Si se quiere hacer una infiltración, se hará una infiltración paralela al tendón, pero jamás intratendinosa. Estoy hablando de esteroides. Entonces, pues se hace un debridamiento del tendón, de esas vainas que vimos en la diapositiva anterior. De estas vainas se abre, se hace un debridamiento a la manera de tratar de quitar toda la parte enferma que está del tendón. Se hacen unos pequeños peinados al tendón para que al momento de que coloquemos el peritendón se nutra, porque recordemos que el tendón no tiene nutrición propia, se nutre del paratendón. Acá tengo el tendón hacia una parte, estoy separando porque en este caso la causa de este paratendón, de esta tendinosis, era una apofisitis superior, que lo vamos a ver más adelante porque es la enfermedad de Haglund. La enfermedad de Haglund, entonces, es una apofisitis del calcáneo en la parte superior, en esta parte de acá. Recordemos, y se van a ver aumento en la parte posterior y roce del zapato con dolor. Recordemos que el tendón de Aquiles tiene dos bursas, una anterior y una posterior. Estas bursas lo protegen de la fricción al momento de pasar por la apófisis. Cuando hay una bursitis o ya una tendinosis a este nivel, pues al momento de hacer una palpación del tendón va a haber dolor. Miremos el grosor o el diámetro de este en comparación a este. Este paciente tiene una enfermedad de Haglund clínica y radiológicamente. Vemos acá como la tuberosidad superior del calcáneo excede los parámetros que tenemos que tomar al momento de una medición. Y acá en esta otra imagen podemos ver calcificaciones, podemos ver ya cómo se está traccionando el hueso formando osteofitos, y sumado a eso hay un pequeño espolón. Esto es bastante doloroso. Ejercicio. En una resonancia magnética podemos ver cómo hay inflamación de la bursa. Acá hay una pequeña pronación y vemos un poco de inflamación. Entonces, el tratamiento no solo es un peinado del tendón, sino que tenemos que hacer una extirpación de esta tuberosidad. No le diría normal, porque puede haber una tuberosidad que no esté dando problemas, pero en este caso una tuberosidad que sí dé problemas. La osteotomía debe de ser amplia. Si hacemos una osteotomía corta, o un poco corta, si no es generosa esta osteotomía, el problema no va a ser resuelto. Aquí tengo un caso en el cual tengo una apofisitis o enfermedad de Haglund. Ya vemos calcificación del tendón. Se ingresa al paciente a sala de operaciones, se expone el tendón está un poco enfermo. Entonces, en este caso, primero hacemos la osteotomía, llegamos a lo que es la tuberosidad o tubérculo. Con un escoplo retiramos ese tubérculo que le está dando problemas al tendón de fricción.
Acá ya hemos retirado el tubérculo. Luego vamos al tendón. Si vemos, ya lo liberamos del peritendón y hacemos unos peinados longitudinales al tendón. Y este es el control posoperatorio, ya donde se eliminó esta apofisitis. Después de esto, cuando ya hemos visto que el tendón está en tracción, lo bonito de dar una charla ahora por estos nuevos sistemas de Zoom, Team y todas estas cosas, es que uno no tiene la presión de todos los participantes que están enfrente, entonces puede estar uno bien cómodo en casa, tomar agua, si se me seca la boca con mi pachón, así que les pido disculpas, pero trato de estar lo más cómodo para que ustedes también estén bastante cómodos. Las rupturas del tendón de Aquiles, pues ahí sí que, como bien lo dice, es la parte más frágil que tenemos en romperse. Sin embargo, el tendón de Aquiles no es el número 1 en romperse, es el tercero en frecuencia de romperse de los tendones. Una ruptura del tendón de Aquiles, entonces, vamos a irnos a la clínica. Y esto es muy importante ver. Con una ruptura del tendón de Aquiles es posible que los pacientes puedan colocarse de puntillas de una forma bipodal. ¿Esto por qué? Porque van a centrar la cadera, van a darle fuerza a la rodilla y por la presencia del plantar delgado. Al paciente se le pide que haga, que se ponga de puntillas, pero de una manera monopodal, lo cual no le permitirá hacerlo. Ese es un tendón íntegro y este es un tendón roto. Ese se llama signo del hachazo. Y la prueba de Homans, que es una prueba en la cual hacemos contractura pasiva de los gemelos, y si el tendón está íntegro, el paciente sí va a hacer plantiflexión, mientras que si el tendón está roto, el pie no se va a mover en plantiflexión. Entonces, les decía que las rupturas del tendón de Aquiles son relativamente frecuentes, son el tercer lugar entre las rupturas espontáneas tendinosas. El mecanismo más frecuente es con la caída sobre el antepié, con la rodilla en extensión, como lo vimos en la segunda foto de las diapositivas. Esa es la más frecuente. Sin embargo, pues los pacientes a veces se van caminando y ellos refieren que sintieron como que algo le hubiese golpeado o sintieron un clic en la parte de abajo. Incluso si es jugando fútbol o haciendo algún deporte de contacto, piensan que alguna persona llegó por atrás y le hizo lo golpeó, y sin embargo son rupturas espontáneas. Las rupturas del tendón se suelen dar generalmente entre 2 a 6 centímetros por encima de la inserción del tendón. Y esto se debe a que en esta zona, entre 2 a 6 centímetros, es la zona menos vascularizada del tendón. Fíjese que solo tenemos 2 centímetros de distancia hasta su inserción. Cuando tenemos una ruptura por abajo de esos 2 centímetros es un grave problema. ¿Qué factores determinan una ruptura del tendón de Aquiles? Bueno, hay varios y hay más de los que estoy colocando acá, pero uno de los factores es la edad. La edad, conforme uno va haciéndose mayor, va disminuyendo la masa muscular, va disminuyendo la tracción, va disminuyendo la cantidad de agua que hay corporalmente y va disminuyendo en ese sentido también la posibilidad de que las articulaciones tengan más amplitud. Entonces el tendón tiende a tener un poquito más de tracción en una edad más adulta que en los jóvenes. La mala alineación de la cadera, rodilla, tobillo y pie. ¿Qué pasa acá? Un paciente con escoliosis, por ejemplo, que pueda compensar esa escoliosis, pero la compensa a nivel de la pelvis o no la compensa a nivel del eje de carga, entonces va a tener más tracción el tendón de Aquiles y eso va a llevar a que ya sea una pronación o una supinación del pie pueda llevar a situaciones y consecuencias cada vez más frecuentes a que el tendón se enferme. También es importante considerar el tríceps sural que sea muy tenso. Acá es la importancia de lo que les hablaba en la tendinitis, porque si nosotros logramos controlar una tendinitis, logramos dar amplitud articular, logramos que el
que el músculo nos dé mejor estiramiento, vamos a disminuir un factor de riesgo. Entre las cosas evitables está el área de entrenamiento. Hay que hacer entender a los atletas, en este caso, que no se debe de hacer sobreesfuerzo, no se debe de hacer un entrenamiento con sobreesfuerzo y tratar de cambiar circuitos, porque si se trabaja en un área, por ejemplo, muy inclinada, o si trabaja a campo abierto, entonces las áreas de tracción, al momento de pararse sobre una piedra o al momento de pararse sobre áreas irregulares, y esto con mucha frecuencia va a tener como consecuencia pues más tracciones al tendón de Aquiles. Y obviamente el calzado inadecuado. Si el paciente es pronador, pues entonces hay que ponerle una cuña. No sé, esto lo dejo lo dejo al auditorio. Si hay alguien lo sabe, me lo puede contestar después. ¿En cada cuántos kilómetros debe el atleta de fondo cambiar su calzado? Porque no se mide. O sea, no hay una medida exacta en muchas de las personas en nuestro medio de decir, bueno, mi calzado ya cumplió su vida útil, lo tengo que cambiar. Se usa hasta gastarlo y a veces hasta dice mis zapatos de la buena suerte, y no, el calzado tiene una vida de uso. Al igual que las llantas de nuestro vehículo, el calzado tiene una vida de uso. Hay que ver que la talonera ya no se haya vencido. Incluso hay que ver si no desgasta la parte del talón. Y esos serían algunos de los factores que puedan llevar a una ruptura del tendón de Aquiles. Bueno, en relación al tratamiento, se considera un tratamiento conservador 4 semanas con una bota de yeso, sin carga. Les estoy hablando de una bota alta. Recuerden que es biarticular este tendón. Luego una bota con yeso con carga. Este tratamiento no se hacía en Guatemala. En Guatemala se ponían 3 meses de yeso, 12 semanas, 6 semanas con el pie en equino, y luego se cambiaban cada 3 semanas los yesos a tratar de ir poniendo en neutro el pie. Y luego venían las enfermedades del yeso. Cuando se hacía como tratamiento conservador, o la mezcla entre conservador y quirúrgico, se hacía una sutura simple y pues simplemente lo que hacía era bajar de 4 a 3 semanas, pero siempre utilizando el yeso. Las diferencias entre tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, pues las complicaciones en el no quirúrgico, pues no hay en este estudio, aunque yo sí le agregaría que tanto usar el yeso podrían haber como complicaciones e infecciones por hongos. El porcentaje de complicaciones entre el 1 al 4%. Complicaciones cutáneas, dependiendo de la técnica, podría ser hasta un 13%. Rupturas iterativas, y esto sí es bien importante. Miremos el porcentaje de rupturas iterativas. Menos del 1% en el tratamiento quirúrgico versus hasta un 35% en el tratamiento conservador. Resultados entre no quirúrgico y quirúrgico. La fuerza del tríceps en el no quirúrgico se pierde, en el quirúrgico se pierde 15% y casi el doble o un poco más en el no quirúrgico. Vuelta a la misma actividad, un 83% de las a su actividad, mientras que un 69% no. Y solo un 93% satisfechos contra un 66% de insatisfacción en el tratamiento no quirúrgico. Acá les muestro una ruptura de tendón que son de las que uno no se quiere encontrar. Esta es una ruptura antigua. Vemos que ya el tendón se absorbió hacia atrás, hay fibrosis en toda su base. En esta otra fotografía podemos ver la distancia que ya tomó el tendón al contraerse la musculatura y el llenar esta sustancia, ni aunque hagamos plantiflexión, podemos tener un contacto entre los dos cabos para poder hacer una sutura primaria. Y en este caso, pues esta es una ruptura aguda. Y si vemos que a pesar de que el pie está en neutro, si nosotros al momento de que hagamos una plantiflexión, estos dos nos pueden dar.
tenemos un deshilachamiento importante, se tiene que quitar estos deshilachamientos para tener tejido que sea adecuado para poder hacer una sutura de una manera primaria. Bueno, luego pasamos a lo que son las reparaciones suplementarias. Ya vimos cuáles son las ventajas y desventajas de un tratamiento conservador y las ventajas y desventajas de un tratamiento quirúrgico. Decía uno de mis maestros, cuando hay muchos procedimientos quirúrgicos para una misma patología, es que ninguno de los procedimientos sirve. Entonces, por decirles un caso, en el caso del tratamiento de los hallux valgus o juanetes, hay más de 50, 60 procedimientos y siguen saliendo procedimientos, o sea, no hay uno con el que diga, aquí estamos bien. El hecho de hacer una buena planificación preoperatoria es lo que nos va a dar uno de los resultados. Ya en 1952, Chigot usó el plantar delgado para hacer una reparación suplementada. Luego Richard utilizó injerto de piel, hacía una reparación del tendón de Aquiles primaria y luego le ponía una especie de protección con la piel, con el injerto de piel que había tomado, una especie de refuerzo a esa plastía. En 1972, los profesores Pérez Trofer, Pérez de México, los mexicanos yo los admiro, sinceramente, son bien aventados para tratar de encontrar soluciones más baratas y más fáciles. Y pues le presentó al profesor Trofer esta idea de usar el peroneo lateral corto y entonces sacaron la técnica de Pérez Trofer en el 72. Ya en el 91, Ma y Griffin utilizaron los flexores largos de los dedos para estas complementaciones. Yo les voy a mostrar unos ejemplos más adelante. La técnica de Lin lo que usaba era el plantar delgado. Este plantar delgado lo que hacía era que se desplazaba de una forma en que el tendón recto se abría en forma de libro y esta membrana que quedaba al abrir el tendón se suturaba para envolver la sutura primaria del tendón y poder tener un refuerzo a esta plastía. Ahora bien, el plantar delgado está ausente en un 20% de las personas. Entonces, ahora pues ya tenemos la resonancia magnética, podemos saber si el paciente tiene o no el plantar delgado. Mientras que en esos tiempos era muy caro y no se jugaba en riesgo. Tenía que llevar dos planes, un plan A o un plan B. Este es el ejemplo. Vemos acá el plantar delgado, la ruptura tendinosa. El plantar delgado se tenía que tomar hasta su unión tendinomuscular. Se hacía la sutura primaria, se pasaba por un orificio al tendón arriba, haciendo una plastía con un refuerzo, suturando el tendón en esta forma, más o menos en U, para darle un refuerzo al tendón. Entonces, luego vino Limhol. Limhol, yo conocí la técnica de Limhol modificada, la de Limhol no la hice. Este autor describió una técnica llamada técnica de caja. Lo que hacía era, pues primero una incisión muy grande, de más de 30 a 35 centímetros de longitud, para poder bajar dos bandeletas laterales de los óleos, hacer un refuerzo del tendón, de hacer una plastía del tendón primaria, y luego esas dos bandeletas, así como vimos en la diapositiva anterior, lateralmente se unían a la ruptura del tendón. Pero acá sí ya se ponía una inmovilización por 12 semanas. Regreso acá. Nosotros acá, cuando yo hice la residencia en el hospital de accidentes del Seguro Social, usábamos una modificación. Usábamos solamente una plastía, una lengüeta, que se usaba la lengüeta y se pasaba por la parte posterior a la sutura del tendón y se suturaba esa lengüeta a la sutura primaria.
Esta modificación también la hicieron unos colegas en Perú, y lo que ellos hicieron fue que en lugar de pasar posterior la lengüeta, la pasaban de manera anterior y la suturaban al tendón para que no fuera muy cordonal, no quedara muy grueso el tendón al momento de cerrar, y les dio buenos resultados. Sin embargo, los inconvenientes seguían siendo la inmovilización. Turco y Espinela, en este caso, ya propusieron la utilización del peroneo lateral corto para tunelizarlo. Y eso lo hacían más en las rupturas del tendón que estaban más distales a los 2 centímetros de los que habíamos hablado. Se suturaba el tendón al muñón y el resto se servía de refuerzo. Esto es muy importante porque luego de estos buenos resultados, que era término terminal, a veces esto se hacía cuando no era posible estos resultados término terminal. May y Griffin ya en la década de los 80s utilizaron puntos cruzados mediante pequeñas incisiones percutáneas. Lo que hacían era que se perforaba el extremo del tendón superior, se perforaba el extremo distal del tendón, se hacía una plantiflexión acercando de esa manera los dos cabos del tendón, haciendo una sutura primaria y luego haciendo una herida pequeña, y luego esto lo incluían en una bota de yeso, con el pie en equino por 8 semanas y luego 4 semanas con el pie neutro. Nada utilizó ya una tracción bipolar, casi la misma técnica que usó Ma y Griffin, solo que ellos ya no suturaron, sino que simplemente hacían una ligamentotaxia, utilizaban tracción a nivel del polo superior con una aguja grande y luego a nivel del polo inferior con una aguja grande también. Lo que hacían era tratar de unir o acercar esas agujas, y en esa posición colocaban incluidas las agujas en el yeso. Y esa es pues, la técnica de Pérez-Trofer que yo les estaba mencionando hace un rato, se las voy a mostrar ahora, pero el problema de la técnica de Pérez-Trofer fue que se utilizaba el peroneo lateral corto. Y ya está demostrado que el peroneo lateral corto es un estabilizador muy importante en la pronación del pie. Entonces, pues salía también un poquito más cara el remedio que la enfermedad. Aquí tenemos una ruptura, aquí está en neutro, aquí está en equino, una sutura término-terminal. Acá vemos cómo se utilizó el peroneo lateral corto en la misma técnica de caja. No variaban las técnicas, solo variaban el tendón que se utilizaba. Levy y colaboradores ya lo que hicieron fue complementar la sutura del tendón de Aquiles implantando ya un polietileno. Este polietileno ya no usaron ningún tendón propio o autólogo, sino que utilizaron pues un polietileno. Este polietileno lo utilizó el doctor Mariano Fernández. Doctor Mariano Fernández Fairen fue mi profesor en Barcelona en la década de los 80. De las fotos que voy a presentar a continuación son de él. Utilizó este injerto de Dacron con el tobillo. En este caso, lo que ya el cambio que ya hizo Mariano Fernández a la técnica anterior fue que ya no puso inmovilización. Ya no puso inmovilización. Este era el injerto que se utilizaba de polietileno. Esta era la ruptura del tendón. Se suturaba el injerto, siempre en la misma técnica de caja, dándole al tendón la oportunidad de que no hiciera distracción y las fuerzas de tracción no fueran tan importantes como para que la sutura terminara rompiéndose. La plastía de Dacron era más utilizada, en este caso, en rupturas más distales. Aquí podemos ver el orificio que se hacía en este caso para poder pasar el tendón en U, el Dacron en U, y poder tener la sutura. Incluso acá en esta radiografía podemos ver la imagen del Dacron. ¿Qué hacía Mariano Fernández? Pues dejaba 48 horas el pie elevado, con una movilidad asistida activa, 3 semanas sin carga
con una carga parcial, sin resistencia progresiva, y los metía a natación, pero los metía a la piscina, a agarrarse a la orilla de la piscina, a poder ir haciendo un poquito de movimiento. 6 semanas de la cirugía les ponía una carga total, isométricos, bicicleta. Al llegar al 90% de la fuerza del tendón les permitía la carrera y unos de 3 a 4 meses vuelta al deporte. Hasta aquí todo fantástico. O sea, si vemos las técnicas anteriores con relación a la innovación que hizo hace cuántos años, 40 años, Mariano Fernández Fairén en España, eso era innovador. Ya no yeso. Déjeme contarle, yo tengo más de 7 años de no poner un yeso en mi clínica. Ya no yeso. Eso es, ya no yeso. Entonces, el problema del implante que usó Mariano Fernández es que el implante era muy rígido y también cordonal, muy voluminoso. De 10 casos que se presentaron, hubo una calcificación, 2 dehiscencias de herida y dolor residual en uno. O sea, el porcentaje de fallo fue alto, fue 40% el porcentaje de fallo. Aunque fue funcional, porque llegó el paciente a tener función, el tendón quedaba con este gran grosor y con dificultades de cicatrización. Costó que cicatrizara por lo mismo, por el mismo componente que tenía el Dacron. El doctor Cabot, que también tuve la oportunidad de conocerlo, y el doctor Vilarrubia, pues se esmeraron entonces en hacer una plastía con otro tipo de implantes. En este caso usaron el PLC, más en deportistas, en degeneraciones graves del tendón, o cuando era iterativa inveterada o iterativa la ruptura del tendón. Este es el estudio que ellos presentaron. Luego vemos que presentaron un estudio de 24 pacientes. No le voy a dar mucha importancia a esto, pero utilizaron la bota en un discreto equino con el apoyo de 10 grados. Seguimos aquí con lo del yeso, y eso a mí, cada vez que oigo yeso, me da cosa, la verdad. Entonces, buenos resultados, 3 regulares. No hubo vuelta a la actividad deportiva en un paciente. Un malo, en estos 3 regulares no hubo vuelta a la actividad deportiva, y con función dolorosa y deficiencia un paciente en estos casos. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Seguían pensando, seguían tratando de ver qué se podía hacer con el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles en reposo tiene 2000 newtons de potencia al momento de hacer movimientos activos suaves, pero al momento de hacer ejercicio puede llegar a los 4000, eso lo habíamos hablado. Entonces aparecieron varios conceptos. Apareció la malla que habíamos visto anterior, la malla de Dacron que vamos a ver ahorita, y luego la malla de Liz-Keio, que actualmente se utiliza en rupturas del tendón de Aquiles. Acá hay una ruptura del tendón de Aquiles. Vemos la sutura. Esta es una malla de Dacron. El tendón se envolvía en la malla, siempre con la misma idea de la técnica de cajón. Entonces, vemos acá la ruptura, la sutura o plastía término terminal. Estas fotos, disculpen la calidad, pero ya son viejitas, y aquí vemos la malla. Entonces, en rupturas muy inveteradas, donde se tenía este defecto, pues lo que hacían era básicamente poner una malla de esta forma, igual suturada, igual en situaciones de cordonal. Por eso al principio les decía, cuando la lesión del tendón de Aquiles es abajo de los 2 centímetros, ahí tenemos un problema serio nosotros como traumatólogos. La vuelta a la movilidad, 48 horas, movilidad activa, asistida, más la marcha, casi que la misma situación del manejo que le había dado a la cuestión del manejo con la malla, con el Dacron, solo que esta resultó ser menos cordonal. 29 pacientes, 3 mujeres, 26 hombres, entre estos rangos de edad y estos datos importantes: tenis, básquetbol. Y resultados, pues vuelta a la misma actividad, al mismo nivel, al mismo puesto,
asintomáticos pues hubo muy poco. Los resultados de estos 22 casos, pues un 95% de satisfacción por la función que había logrado conseguir. Él es el doctor Mariano Fernández Fairén. Aquí estamos en una cirugía de prótesis en Barcelona. Su servidor, cuando tenía 25 años menos y unas tantas libras menos, el doctor Joan Roura, que fue mi profesor de pie, y el doctor Mario Melgar, que tuvo la oportunidad de coincidir conmigo en España, que él es colega de acá de Guatemala. Entonces, con Mariano Fernández Fairén hicimos un estudio con el PDS. El PDS era una sutura más barata, no tenía que ser cordonal, podía tener una muy buena tracción. Lo que se pasaba era tratar de hacer una sutura en forma de Krakow, como se los voy a mostrar a continuación. En el 2001 estudió nosotros reforzando la plastía con el ligadón. Quiero que se den cuenta cómo voy evolucionando o cómo fue evolucionando, y se los estoy comentando. Algunas ya tuve la oportunidad de verlas, el manejo de las lesiones del tendón de Aquiles. Estas fotos ya son mías. Aquí vemos cómo hacemos con una aguja bastante grande, hacemos el primer punto transverso en la parte distal del tendón, luego nos vamos a la parte proximal. Con esto conseguimos lograr afrontar el tendón de esta manera, y cuando el tendón ya está afrontado, se hacían suturas simples, terminales, y este fue el resultado. Bueno, voy a regresar. Esto está bonito. Esto fue hecho en el Hospital Tecno de Barcelona, donde van a dar a luz las infantas y donde hay mucho dinero. Pero, ¿qué pasó cuando yo vine a Guatemala? Cuando yo terminé y regresé a Guatemala, con esos buenos resultados que habíamos visto, yo encontraba que pues aquí seguíamos con la técnica de Mike Griffin, con la técnica de los cajones. Entonces, y no teníamos el material adecuado para poder hacer ese principio de tenografias fuertes. Pues tuve la idea y ya en el mercado estaban usando malla los cirujanos, que mallas absorbibles para proteger las cirugías de hernias inguinales, y era una malla barata. Entonces yo decidí utilizar la malla con todas estas cuestiones que les estoy comentando. No utilizar inmovilización postoperatoria, que era lo que yo quería. Heridas quirúrgicas más pequeñas, que la malla, al ya haber sido aprobada para uso en seres humanos, era de una tolerancia adecuada al cuerpo y una buena resistencia. La malla tenía una resistencia de 4000 newton de potencia. Entonces eso me dio a mí la luz de decir, bueno, tengo la malla en Guatemala, que la usan los cirujanos, hagámosla nosotros. Pero no tenía la seguridad del manejo de esta malla. La incisión, pues posteromedial, se hace una sutura término-terminal, se refuerza con una malla de polipropileno, se hacen los puntos como se los explicaba, y es la curva de aprendizaje que fui teniendo. Este fue el primer caso que hice, una ruptura del tendón de Aquiles, tenía el plantar delgado, tenía todas las posibilidades de las que les he hablado anteriormente. Hice una sutura término-terminal, pero no tenía el concepto o la idea de cuánta malla tenía que usar. Y me dio un poco de miedo usar menos malla. Acá, ¿cómo quedó la sutura? Me quedó cordonal. La malla se suturaba también a los cabos del tendón y se le hizo un peinado también a este tendón porque este paciente tenía ya varios tiempos. Déjenme contarle que este paciente lo tuve que operar después porque hizo una reacción por el grosor de la malla. Más adelante se los voy a mostrar. Pero a los 2 meses de operado me llamó, estaba con sus cervecitas, estaba brincando en el estadio de Costa Rica apoyando a la selección de Guatemala. Y le digo, ¿a usted se le va a romper el tendón? Esto ya no se me rompe, doctor. Bueno, la cuestión, pasamos a otro caso.
una sutura término-terminal, una ruptura, perdón, con una sutura término-terminal. Me atreví a poner una malla más pequeña, menos gruesa, con menos dobleces, haciendo más puntos entre malla y tendón, y me dio muy buenos resultados. Este es el caso de este, lo probé en quirófano, y vean, con la fuerza que yo traccionaba el tendón, y el tendón con malla me soportó bastante bien. Entonces, al ver esta presentación y a ver esos resultados, pues ya tuve un poquito más de confianza. Entonces comencé a trabajar haciendo puntos y cada vez haciendo más delgada la malla, hasta llegar a esto. Una sutura del tendón con un refuerzo de malla único. En este caso no tengo fotografías, no me dio tiempo de meterlas, pero ahora hay unas mallas que son de doble cara. La cara que es calada por el lado externo, y hay una cara lisa por el lado interno. Esa se pone al revés. La parte lisa se pone en la parte externa y la parte calada se pone en la parte interna. Este trabajo lo presenté yo en el Congreso Nacional de Ortopedia en Puebla, y allá lo vio, perdón, en Pachuca. Allá lo vieron unos colegas de Perú. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que el siguiente año que voy a presentar otro trabajo, los peruanos les había gustado esto, pero ellos lo que hicieron fue reforzarlos con una pequeña bandeleta de acá hacia abajo, y utilizando siempre la malla. Pero esta es la técnica que yo utilizaba, porque ahora es otra. Entonces, bueno, los casos de revisión, solo he tenido un caso de revisión de este tipo de malla. Todavía utilizo eventualmente la malla, pero es este paciente con muy buena función, no había ningún problema, pero le tenía cierto dolor. Entonces, lo entramos y, ¡oh, sorpresa! La malla estaba en un 90% absorbida. Lo que le dolía a él eran las adherencias, se limpiaron las adherencias y cero problema. Este fue el primer caso que operé y el único caso que reoperé. Acá vemos, ya que le quité la malla, la movilidad completa, no tuvo ninguna situación de complicación. No me corrió el video, perdón. Entonces, el índice de rupturas va a disminuir si se garantiza un adecuado refuerzo de las plastillas del tendón de Aquiles. ¿Qué hacemos con la rehabilitación? Bueno, en estos pacientes que yo les coloco malla o les coloco otro tipo de sutura con una resistencia mayor a 4.000 newtons, el posoperatorio se mantiene de inmediato. El posoperatorio inmediato es un poquito de hielo, puede mover el pie, no se le pone ningún tipo de inmovilización, el paciente se mantiene un poco con el pie elevado, como les decía. Al segundo día se inicia la movilidad activa asistida, se difiere el apoyo por un tiempito, a las 2 semanas apoyo parcial progresivo, estiramiento, ya se permite natación. Aquí ya no es agarrado de la orilla de la piscina, sino que ya se le permite la natación, no longitudinal a la piscina, sino transversal a la piscina, de una manera asistida. A las 3 semanas se quitan los bastones, se inician isométricos para un refuerzo muscular. A partir de las 3 semanas el paciente ya puede estar laborando, ya puede conducir vehículo, y reinicia el deporte a los 3 meses de la cirugía con una buena rehabilitación. ¿Cómo vemos nosotros el progreso de la rehabilitación y decir el paciente ya puede hacer esto, puede hacer lo otro? Con los métodos de nada, el método de la marcha y el método de Kayan. El método de nada, pues lo que hace es estudiar la movilidad del tobillo con unas radiografías y se mide la flexión y la extensión que va teniendo el pie. La marcha se mide en un sistema de peak performance, que el paciente lo ponemos en una tapete electrónico y vemos su huella plantar y vemos cómo se puede poner de pie. Y la habilidad para elevarse sobre las puntas de los pies y del pie afectado monopodálicamente es el método de Kellyan.
Aquí vemos el de nada, hacemos radiografías en extensión y en flexión y vamos midiendo ángulos. Y el método de Kerian vamos viendo la posibilidad que tiene el paciente de colocarse de puntillas. Conclusiones. Bueno, lo ideal es lograr la reparación sólida y reforzada para evitar la inmovilización. Iniciar inmediatamente la fisioterapia. Desde el hospital se puede iniciar la fisioterapia. La técnica de refuerzo con malla pues disminuye el riesgo de rupturas o rupturas recidivantes. Los resultados que yo en esta charla a la fecha eran buenos. Se utilizó la malla como una posibilidad terapéutica durante yo trabajé en el Seguro Social. Desconozco si la siguen utilizando, pero en esos casos buenos resultados. El montaje resistente entonces a una plastía que sea fiable, que sea independientemente del desgarro del estado del tendón, nos va a devolver la tensión del tríceps sural y esto va a permitir una rehabilitación rápida, optimizando los resultados. Ahora bien, ¿qué tenemos ahora? Ahora ya tenemos estas suturas que son con múltiples, se me fue el nombre, entrelazados. Tiene una resistencia a esta sutura. Con esta sutura también trabajamos lo que son los ligamentos cruzados. Esta es la que nos permite poder traccionar y poder trabajar los ligamentos cruzados. Aguanta de potencia 4000 newtons. Ya se puede hacer una cirugía en agudo donde se hace mínimamente invasiva. Se puede meter los suturas con estos componentes especiales, se sacan, luego se bajan, se anudan acá, se hace una tracción y ya se tiene una sutura terminal. Eso es en base a las rupturas del tendón de Aquiles. Algo muy importante con lo que ya voy a concluir es esto. Primero, la terapia de células, la terapia del plasma rico, que se menciona como plasma rico en plaquetas. Error, no es plasma rico en plaquetas, es plasma rico en células mesenquimales o plasma rico en células regenerativas. Tenemos que tener, en primer lugar, conocimiento, en este caso, asistido por un ultrasonido para colocar el plasma, o tener la experiencia para colocar el plasma donde lo vamos a colocar. Este se puede colocar intratendinoso, pero lo más importante es que se tiene que tener el equipo adecuado para poder tomar una cantidad adecuada de plasma rico en células regenerativas. Tenemos una centrífuga, la cual vamos a tener en la cocina de la casa. Vamos a sacarle sangre y le vamos a poner lo que salga de esta centrífuga, que no medimos a cuánta velocidad y en cuánto tiempo lo está haciendo. Las centrífugas que usan comúnmente en los laboratorios le están poniendo nada. Eso no sirve. Tenemos que tener una centrífuga que sea especialmente dirigida con los tubos de recepción de sangre, con la cantidad adecuada de anticoagulante y el tiempo correcto para poder tener un plasma rico en células regenerativas que de verdad funcione. Lo demás, yo he visto que están poniendo plasma rico en 400 quetzales. Si solo el kit de plasma rico, para poder sacar un plasma rico, cuesta el más barato en Guatemala 2,000 pesos, perdón, 2,000 quetzales, perdón se me va el pesos. Entonces, no se está poniendo nada. Yo creo que tenemos que ser bien conscientes en el manejo de este tipo de situaciones. Veamos en esta fotografía la herida que tiene el paciente para una reparación del tendón de Aquiles. Cuando ahora podemos evitar que el tendón se rompa, pudiendo darle un buen manejo a las lesiones de enfermedad del tendón, tendinosis o inflamación del tendón o paratendón, tendinitis o paratendinitis. Y pues tenemos también lo que es la terapia de células madre. Yo combinaría, si se pudiera económicamente, el uso de células madre
en una plastía con puntos de monofilamentos. Acá vemos cómo se toma de la cresta ilíaca la sangre. Esta jeringa es especial, esta jeringa tiene una especie de trabe, se succiona. Aquí el doctor está moviendo la jeringa porque está mezclando el anticoagulante. Luego, cuando ya se llenó el espacio, se hace de nuevo, se tracciona el émbolo para que vuelva a cazar en la siguiente grada. En la siguiente grada, aquí se rota de nuevo para que tenga una llave y solito va a ir llenando. Acá vemos entonces cómo se saca el contenido de sangre de la médula ósea. Luego se pasa a esta máquina. Esta máquina, aquí está la sangre que se sacó, pasa a una centrífuga. En esta centrífuga hay hay una especie de filtros. Esta centrífuga es especial para poder tener las células madre. Acá vemos entonces cómo ya se está centrifugando. Medimos tiempo, medimos velocidad y luego ya regresa a esta otra jeringa con un sistema de pistones, y esto hace que tengamos la seguridad de que estamos obteniendo una cantidad correcta, o por lo menos cerca de lo correcto, para poder tener la cantidad de células madres adecuadas. Porque si se pone células madre menores a 2 millones por centímetro cúbico, no nos va a funcionar. Entonces, yo combinaría, si el paciente tiene la posibilidad, hacer una cirugía mínimamente invasiva con los monofilamentos de refuerzo, colocaría células madre para agilizar la recuperación, y con esto tendríamos una recuperación mucho más rápida, mucho más fiable y sin meterle tanta cosa al paciente. Entonces, eso es lo que yo les cuento desde el comienzo del manejo de las lesiones del tendón de Aquiles hasta lo que actualmente se está trabajando, que ya estamos en una nueva era, ya estamos en la revolución 4, y pues tenemos que pensar en que todo esto va de la mano, y lo más importante, ya no inmovilizar. Ese es el mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Que hagamos la plastía, los traumatólogos, que consideremos que sea fuerte, rígida, que nos permita una movilidad temprana y que pase a rehabilitación lo más pronto posible. Muchas gracias por su atención. Espero que con esta charla haya llenado las expectativas del día de hoy. Muchas gracias, doctor León. Agradecemos mucho su participación. De momento solo tenemos un comentario de ese Galvez que dice: el calzado normalmente tiene una vida, un tiempo de uso de 1 año, pero en el caso de los deportistas posiblemente será de 3 a 5 meses. Le voy a responder en este caso que no es tan así. No es en tiempo, sino que es en kilómetros. El calzado debe de ser reemplazado cada 5,000 kilómetros. Idealmente, cada 4. O sea, si el atleta corre 10 kilómetros diarios por 5 días a la semana, entonces va sumando. Y aunque el calzado se mire bien, si ya cumplió el tiempo en distancia, se debe cambiar. Listo. Eduardo Barreno dice: 2 preguntas. ¿Qué tipo de calzado es recomendable para pacientes posoperatorios desde la fase posquirúrgica hasta la rehabilitación? ¿Y habrá alguna complicación tanto en operación y rehabilitación si el paciente tuviera pie diabético? Bueno, mire, a la primera pregunta,
el calzado de las primeras 2 semanas debe ser destapado de atrás. Debe ser destapado de atrás. No recomiendo o sea, normalmente no les pongo un calzado ortopédico. Les digo que se compren unos sus Crocs y que tengan cuidado, que sean antideslizantes. Y como no van a tener apoyo, o va a ser un apoyo con muletas o bastones, no hay ningún problema en ese sentido. Ahora bien, la segunda pregunta. Tenemos el calzado, perdón, la recuperación de un paciente diabético. Aquí sí hay otros factores a tomar en cuenta. Aquí yo en un paciente diabético no pondría malla, para comenzar. No pondría ningún tipo de refuerzo externo. Haría una plastía término terminal, si me lo permite, y en este caso me regresaría a las técnicas antiguas de bajar, tal vez un Linhol modificado podría ser, y no lo pondría en la misma línea de rehabilitación. No le pondría inmovilización postoperatoria, no le pondría yeso, pero no le comenzaría el apoyo y los movimientos activos a más temprana edad, porque acá sí tenemos que proteger algún tipo de problema vascular. Recordemos que los diabéticos pues tienen problemas vasculares, tenemos que protegernos de que no vaya a haber una infección. Entonces el manejo de pacientes con lesiones del tendón de Aquiles o cualquier tipo de lesión, el manejo es distinto. Listo. José Cortés levantó la mano, no sé si quiere abrir su micrófono para hacer su pregunta. José Cortés. Sí, buenas noches desde la Ciudad de México, saludando a mi hermano Vini, doctor Vini, para felicitarlo, excelente conferencia, aportando siempre, Vini, te felicito, eres un gran ortopedista. Guatemala se puede sentir orgullosa de tener este material académico de tu nivel, y felicitaciones, mi hermano, una vez más. Un abrazo y gracias por esta conferencia, muy amables. Muchas gracias, Pepe. No sé qué decirte. Yo también conozco tu trabajo y pues definitivamente estás entre los mejores traumatólogos ortopedas pediátricos de México. Y gracias por haber asistido a esta charla y la capacidad que tenés de estar siempre en constante educación médica continua me sorprende y gracias por la felicitación. Muchas gracias. Marvin Gramajo dice, en la enfermedad de Haglund únicamente tratamiento quirúrgico es la solución. No. El tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Haglund, lo que pasa es que en la enfermedad de Haglund se pasa mucho por desapercibida. La toman como un espolón, los están infiltrando. Entonces, si el tubérculo no es muy grande, se hace un fortalecimiento muscular y un zapato adecuado, un tipo botín, calzado deportivo con talonera alta, evita bastantes problemas. El uso de fisioterapia es importantísimo y no necesariamente es quirúrgico. Ahora bien, si ya pasamos a un tubérculo enorme que le está dando fricción al tendón de Aquiles, entonces en ese sentido, pues sí tendríamos que hacer un procedimiento quirúrgico. Y hay que recordar que un porcentaje alto, casi un 80%, es bilateral. Emily Cosme dice, ¿qué perspectiva tiene, doctor, acerca de una inmovilización con yeso cruropédico por más de 3 meses? ¿Será ortopédico? Seguro que ortopédico, porque cruropédico escribió. Más creo que es ortopédico. ¿De un yeso por más de 3 meses? Sí. Una lápida. No se usa, solo en los niños usan yeso porque los niños son
Los niños van a corregir en la ortopedia. Ortopedia significa orto recto paidos niño. O sea, la ortopedia sí podemos poner inmovilizaciones que se van a ir cambiando constantemente. Está el método Ponseti, que el doctor lo utiliza mucho, José Cortés, utiliza mucho Ponseti. Él también es una persona que no le gustan los yesos, yo también estoy de acuerdo, pero en los niños se tiene más la posibilidad. En un adulto usted le pone un yeso y condena la articulación. Nosotros los pacientes, cuando le poníamos un yeso a una lesión de tendón de Aquiles, que primero eran 6 semanas con un equino, luego otras 6 semanas con un inguinopédico en neutro, luego otras 6 semanas con un tibiopodálico neutro, ese paciente llevaba 2 años y no hacía actividad. O sea, yo sí le tengo un pavor a la utilización de inmovilizaciones con yeso. Si un paciente tiene una fractura y no es quirúrgica, puede utilizar un inmovilizador. Si es una fractura alineada, que no va a impactarse, pero si el paciente tiene una fractura que es para manipulación, prefiero hablarle claro, ponerle una placa y dejarlo libre. Tengo 2 casos ahorita. Tengo un caso que operé yo y le puse una placa, y tengo una paciente que la trataron con un yeso con manipulación y yo se lo quité. La paciente que yo le puse la placa, la señora está haciendo fiambre el día de hoy. La que yo le quité el yeso anda con la mano acá, todo hinchada. O sea, los yesos en adultos ya no van. Eso es tal vez porque yo lo manejo desde el punto de vista trauma del deporte. Usted no puede meter a un deportista un yeso. Pierde el club, pierde él y pierde su cuerpo. Entonces, a la pregunta que me hacía, totalmente en desacuerdo en un adulto, un yeso por 3 meses. Totalmente en desacuerdo. Lo más, si hubiese que poner un yeso, porque hay un síndrome de túnel del carpo, porque hay algún tipo de situación que amerite una inmovilización y no se quiere poner un inmovilizador o es rebelde porque no se va a poner un inmovilizador, pues un guante corto de yeso, 10 días, se quita y a rehabilitación. Gracias, doctor. Pablo Barrera pregunta, ¿se puede utilizar el tratamiento quirúrgico si existen varices en el paciente? No complica, no hay ningún problema. Las varices se quedan a un ladito donde uno hace su campo quirúrgico y cierra y las varices regresan a su lugar. Obviamente, si estamos hablando de varices, las normales, cuando las válvulas ya no cerraron bien y pues quedó un poquito rezagado el retorno venoso. Ahora, si el paciente ya tiene complicaciones vasculares o ya tiene disminución del llenado capilar o ese tipo de cosas, ese es otro rollo. Ahí pues se tiene que manejar una situación diferente. Pero en todo lo que estábamos hablando, a lo que yo llevo es, ya no hacemos aquellas grandes heridas. O sea, ya no se hace eso. Ahora son heridas pequeñas. Hacemos cirugía mínimamente invasiva, precisamente para eso, para que tengamos al paciente y se los mandemos a ustedes lo más pronto posible. Creo que el doctor Cortés volvió a levantar la mano. Doctor Cortés. Sí, hola, no, a lo mejor lo apliqué 2 veces, pero bueno, doblemente para felicitar a Vini, mi hermano, excelente explicación y dijiste muy bien acerca del escayolado de los yesos en niños, los niños como no cuidan una fractura, las secuelas del manejo postoperatorio, los niños sí está permitido manejar yesos que se van cambiando, como dice el doctor Vini. Pero pues en el adulto yo no tengo mucha experiencia, pero recordemos que el adulto es un niño chiquito también y no va a seguir luego las indicaciones. Entonces, dices muy bien, viene que los tiempos han cambiado y vamos cambiando con los tiempos. Eso es ser sabio, no solamente doctor en el tema, sino sabio.
Un abrazo y nuevamente, muy amables. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias por tu comentario. Gracias, doctor. Pues, doctor, ya no tiene más preguntas, solo comentarios de agradecimiento. Qué excelente tema. Edith Melgar dice, este tema me llamó demasiado la atención y me encanta, me interesa bastante. Excelente presentación, felicidades, doctor. Todos solo buenos comentarios. Para los que quieran el contacto del doctor, colocamos su tarjeta en el chat. Ahí pueden copiar ustedes los datos del doctor. Doctor, pues ya no hay más preguntas, solo nos queda pues agradecerle mucho el tiempo, la experiencia aquí compartida a nombre de Innovaciones Médicas y de doña Claudia Cáceres, que no pudo estar hoy con nosotros por asuntos de otra reunión que se le cruzaba con esta. Pero muchas gracias, doctor, de verdad agradecemos mucho Estamos su tiempo, para su servir. participación, y pues los invitamos para la próxima conferencia del doctor, que ya la tenemos agendada, ¿verdad, doctor? Claro. 27 de noviembre va a estar con nosotros otra vez, solo hablándonos del tema de células madre, ¿verdad? Vamos a platicar sobre lesiones del cartílago y las fases de tratamiento hasta llegar a células madre. En la diapositiva que les presenté, donde está la centrífuga para las células madre, esa es nuestra, que está ya aquí en Guatemala. Ya tenemos MEDAR, el manejo más o menos bien estandarizado de las lesiones del cartílago. Y de eso vamos a hablar un poco sobre cada una de las etapas de las lesiones del cartílago hasta llegar a plasma rico en células regenerativas y pues finalmente a células madre. Muchas gracias, doctor. Pues los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de Innovaciones Médicas. Ahí vamos a poner, como siempre, los banners de las conferencias de nuestros invitados, y va a estar, por supuesto, la conferencia del doctor León. Ya está agendada, ya lo tenemos atrapado al doctor para el 27 de noviembre. Entonces, muchas gracias, doctor. Muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Y pues quedamos a la orden, doctor, por cualquier cosa. Gracias a todos por participar.